acá. Y a compartir pantalla. Justo acá. Ahí va. Bueno, lengua y literatura. Hicimos la primera sesión de la semana, un viaje por la historia del inglés. Y bueno, ya toca entonces pasar de lengua a literatura en esta sesión, la segunda sesión de la semana número 4. Quedaría en las semanas número 5 y semana número 6. Semana número 5 sobre simbología, himnos, lemas, cultura, y luego cine, música principalmente, durante la segunda sesión de la semana que viene. Y en la sexta está una sesión de debate, la primera y la segunda serían las presentaciones. Bueno, como siempre, una pequeña... como siempre se me olvida la palabra, índice, si se quiere, de la presentación, agenda de la presentación. Sobre lengua y literatura, comenzaremos con literatura medieval, por un lado la histórica y luego la religiosa. Renacentista, principalmente, bueno, Shakespeare y Marlowe. Puse tres autores, victoriana, siglo XX, fantasía, ciencia ficción y científica, y varios. Puse varios porque son muchos escritores, son muchas obras. De nuevo, principalmente una microbiografía y mencionar las obras más importantes y que se debe su fama. Si conocen algún escritor, de nuevo, por supuesto, pueden compartir más información sobre ellos. Tienen en pantalla una imagen de Laurence Olivier, el famoso actor británico, su interpretación de Hamlet. Esta es la imagen Sir Lawrence. Sir Laurence Olivier. Sir, exactamente. Uno de los grandes actores británicos, siglo XX, en su interpretación de Hamlet. Y tiene una imagen de Harry Potter y la piedra filosofal, que es una lectura, bueno, no sé si obligada, pero es una lectura súper influyente del siglo XX y siglo XXI, con un gran mérito desde mi punto de vista. Tiene una imagen de El sabueso de los Baskervilles, de Sir Arthur Conan Doyle, otro clásico de la literatura, autor de Sherlock Holmes. Una imagen de Tolkien, el famosísimo autor del Señor de los Anillos, y una pequeña imagen del gran hermano de Big Brother, de la novela 1984 de George Orwell. Bueno, empezamos con la literatura medieval. Comienzo con Alcuino de York. ¿Han oído hablar de Alcuino de York? ¿Saben a qué se debe su fama? Porque es importante. Yo creo que Alcuino de York es el que hace las letras pequeñas. Tú sabes que uno está acostumbrado a utilizar capital letters. Pero está acostumbrado, no, perdón, en la época romana y hasta Alcuino de York usaban solamente letras mayúsculas. Entonces este hombre introduce las letras minúsculas. Entonces creo que él estaba en la corte de Carlomagno, no me acuerdo. Pero introduce las letras minúsculas y desde entonces se ha quedado para siempre en la forma nuestra de escribir. Sí, la minúscula carolingia es la gran invención de Alcuino de York. Lo interesante bueno, ya voy a hablar de eso un poquito más adelante, voy a darle el contexto, ¿no? Efectivamente, Alcuino de York vive los tiempos de Carlomagno. Carlomagno es el monarca más importante de la Alta Edad Media. Para llegar hasta él debemos irnos un poco más atrás, a la dinastía merovingia. La dinastía merovingia, que está llena de misterios e historias que la han asociado con el tema del Santo Grial, por cierto, es una dinastía famosa porque los reyes no hacían nada. Eran conocidos como los reyes holgazanes, no hacían nada. Justo en los últimos años de la dinastía merovingia, las personas que tienen el poder en el reino franco son los mayordomos, los famosos mayordomos de palacio.
Esta es lo que se conoce como la Casa de Pepino. Son varios pepinos, el nombre, Pepino. Pepino de Landen, Pepino de Heristal, eh, Carlos Martel, el famoso eh, eh, victorioso de la batalla de Tours, eh, Pepino el Breve, y su hijo es Carlos Magno. Carlos Magno le da inicio a la dinastía carolingia, plena alta Edad Media. El reino franco era un reino, de nuevo, plena Edad Media, edades oscuras, una época en la historia en la cual el saber prácticamente desaparece. El saber se mantiene en pequeños lugares a lo largo de Europa, sitios como eh, eh, partes de Italia, concretamente en las abadías benedictinas, fundadas por San Benito de Nurcia, por ejemplo. Entonces el reino franco vive una época de ignorancia, de guerra. Los monarcas se dedicaban plenamente a la guerra. La mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Tierras arrasadas, miseria, hambre, pobreza, etc. Y ante esta falta de erudición, de cultura, de analfabetismo que había por toda la nación, en una visita a Roma, Carlomagno conoce al cuino de York y lo invita a la corte imperial a hacer una suerte de reforma, o bueno, a lanzar, a crear un programa educativo. Alcuino de York era el director de una escuela, la escuela de York, que es, según los historiadores, una suerte de universidad primitiva. Estamos hablando de 300 años antes de la fundación de la Universidad de Oxford, por ejemplo, que es una de las más antiguas. Alcuino de York sale de esta escuela siendo su director y viaja a el Reino Franco. Y en el Reino Franco, de nuevo, lanza un programa educativo y se dedica prácticamente a darles clase de matemáticas, de lectura y escritura a Carlomagno y a los miembros de la corte. Hay historias, crónicas que cuentan que Carlomagno era un tipo que medía casi 2 metros, un tipo súper robusto, súper fuerte, un hombre dedicado plenamente a la guerra, prácticamente analfabeta. Hay historias de los cronistas de la época cuentan que Carlomagno hacía la tarea en una tablita de madera y la guardaba debajo de la almohada. Una historia así súper súper tierna, pero el tipo tenía muchísimo interés en aprender, pero era un hombre súper adulto ya y le costó muchísimo aprender a leer y escribir. El gran aporte para la literatura, la escritura, la lingüística de Alcuino para la historia es la invención de las letras minúsculas, la conocida como minúscula carolingia. Este periodo de la historia se conoce como Renacimiento carolingio. Ese Renacimiento carolingio no durará mucho porque después de muerto Carlos Magno viene otra época de destrucción total del imperio. Así que ya saben, lo interesante de esto es que uno tiende a dar por sentado todo, ¿no? Todo lo que nos rodea tiene detrás un nombre. Todas las invenciones tienen un nombre, tienen una acumulación de conocimiento. Todos damos por Profesor, sentado. Carolingio es que es de Carlomagno. O sea, Exactamente. Sí. okay. Es el nombre que se le da a la dinastía carolingia. Entonces tendemos a dar todo por sentado. Y a mí me parece tan particular esta invención, que es auténticamente una gran invención. Antes de Alcuino, el sistema de escritura era el sistema de escritura merovingio, bueno, alfabeto latino, pero era muy difícil de leer, que tenía como modelo el alfabeto latino, solamente letras mayúsculas. Tienen una imagen en pantalla de Alcuino de York. Esa es su historia. La siguiente persona de la que voy a hablar es de Beda el Venerable. Beda el Venerable es el considerado padre de la historia inglesa. Es el autor de Historia Eclesiástica de la Nación Inglesa. Beda el Venerable hizo muchísimas cosas. Estamos hablando del siglo VII, plena Edad Media, vivió antes que Alcuino de York. Es una de las sus textos son una de las muestras más importantes de inglés antiguo y ofrecen evidencia, ofrecen testimonios de los monarcas de la época, de sus tiempos, ¿no? Es una gran fuerte información de la época, de la vida, de las costumbres, etcétera.
Y Beda el Venerable hace también traducciones de la Biblia, traduce el Evangelio según San Juan al inglés antiguo. Es una traducción que se perdió totalmente para la historia, pero hay testimonio de que lo hizo. Recopila también conocimiento científico de la época y es uno de los que afirma que la Tierra es redonda, que la Luna ejerce influencia sobre las mareas, hace incluso un cálculo o propone un sistema de cálculo para determinar exactamente cuándo es la Semana Santa y fecha todos los eventos en su obra a partir del nacimiento de Jesucristo. De ahí su fama de Beda el Venerable. Tiene una imagen en pantalla, la que está abajo. El Beowulf es una obra del siglo VIII aproximadamente. Es una epopeya, es un poema épico escrito en inglés anglosajón, de nuevo, es el Old English. Estamos hablando de la primera fase de lo que llamamos inglés, de lo que hablábamos en la sesión anterior. Básicamente, un poema de guerreros, reyes, tesoros, dragones, glorias, etcétera, que toma lugar más o menos en los tiempos de la inminente llegada de los vikingos a las Islas Británicas. Voy a leer algo interesante que tiene que ver con una película que mencioné durante la segunda semana de clase. Beowulf, el poema épico más importante de la literatura secular y el único que conservamos en inglés antiguo. Debió de escribirse en el siglo VIII. En él hallamos un espléndido retrato de la sociedad anglosajona. Hrothgar, rey de los daneses, consigue rodearse en su corte de nobles guerreros procedentes de otros países, y lo hace ofreciendo a sus seguidores tesoros y preciadas armas. Este es el caso de Beowulf, príncipe de los Gautas, un pueblo sueco. La malla, el casco y el estandarte dorado que recibe Beowulf son iguales que los de la armadura hallada en Sutton Hoo. Hrothgar era el mejor de todos los reyes del mundo, el mejor de todos los que ofrecían oro. El mal rey comienza por acumular los tesoros y nunca reparte anillos de oro. La sociedad a la que nos enfrentamos en el poema es una sociedad insegura, ansiosa de sangre. No hay rey que confíe en mantener su triunfo durante mucho tiempo. Todos los reyes y los reinos están abocados al desastre en la épica. Cuando el monarca envejece o enferma, siempre hay enemigos esperando sustituirle en el trono. La lealtad y la venganza familiar son focos constantes. Es mejor para todos vengar al amigo que llorarle intensamente, que el que pueda alcance la gloria antes de morir. Beowulf combate con monstruos y dragones, signos de que estamos en un mundo pagano. Y cuando él mismo muere abatido por un monstruo que está guardando un tesoro, sus seguidores le entierran en un túmulo mirando al mar, igual que los anglos orientales habían hecho con su rey en Sutton Hoo. Sutton Hoo es el yacimiento el yacimiento arqueológico que aparece en la película The Dig, que está en Netflix, que mencioné en la segunda semana de clase. Vean The Dig, porque está súper interesante y es súper oportuna y tiene muchísimo que ver con estas sesiones de clase, principalmente con la historia, la fase histórica y con la literatura. Beowulf. The Dig está en Netflix. Alfredo el Grande es el equivalente de Carlomagno en Wessex, ¿no? Esta Inglaterra temprana. Hace exactamente lo mismo en Wessex. Hace también, funda escuelas, hace traducciones también. El mismo Alfredo Grande ayudó a hacer traducciones de obras de San Agustín y obras de Gregorio Magno. Y es otra fuente fundamental de información de la época. De allí su fama también de El Grande, no solamente por sus victorias y por su conformación del reino, por ser considerado el primer rey de Inglaterra, sino por su erudición. Principalmente le dedica la parte ya de la ilustración los últimos años de su reinado. Y bueno, te repito, de ahí su apodo Alfredo el Grande, que es un apodo que se le da posteriormente en tiempos de los Tudor, si no me equivoco.
Y con respecto, bueno, a la literatura religiosa, de los cuentos de Canterbury, que ya había mencionado anteriormente, tan pronto asesinan a Thomas Becket, es canonizado en 1173, y bueno, ya canonizado empieza a hacer milagros inmediatamente, y eso produce una suerte de fiebre de peregrinación al sepulcro de Thomas Becket en Canterbury. Este es el origen de los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, escrito en el siglo XIV, finales del siglo XIV aproximadamente. ¿De qué va? Básicamente es una colección de cuentos sobre peregrinos que van en camino a la tumba del mártir, ¿no? El mártir víctima de Enrique II, Enrique Plantagenet. Los cuentos van de humor, erotismo, vida, religión, sociedad, etc. Tiene un parecido con el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Es el mismo tipo de literatura, con una gran influencia religiosa, por supuesto. Tiene una imagen en pantalla, a mano derecha, tiene una imagen de Carlomagno. Vale. ¿Conocen algo de estos autores? Los cuentos de Canterbury, ¿alguien los ha leído? Que además han oído hablar sobre literatura religiosa e histórica. ¿Algo que agregar? De mi parte no, gracias. Vale. So far, so good. Hay otro historiador que no mencioné, que vive los tiempos posteriores a la conquista normanda, que se llama Guillermo de Malmesbury. Malmesbury, perdón. Es un cronista muy importante porque escribe un tipo de historia veraz, muy fáctica, completamente alejada de las leyendas. Por supuesto, los historiadores, hay una tendencia a exagerar las gestas heroicas, a introducir elementos fantásticos, a exagerar la historia. Y esta es la validez de los textos de Guillermo de Malmesbury, la veracidad de los hechos históricos. Vive aproximadamente eh, finales del siglo XI, más o menos, ya pasada la conquista del 1066 de Guillermo el Conquistador. Vale, esto con respecto a literatura medieval. Ok. Literatura renacentista. Bueno, William Shakespeare habla por sí solo. ¿Qué puedo decir, no? Vida y obra nace en Stratford-upon-Avon. Se saben muchas cosas de su vida, pero hay muchas cosas que no se saben. Hay mucha falta de información en el periodo, el periodo que va de 1585 a 1590-95 aproximadamente, antes de su llegada a Londres. Se casa con una mujer que se llama Anne Hathaway. Sus padres son John Shakespeare y Mary Arden. No hay registros de su educación. Repito, no hay mucha información sobre su vida temprana. El tipo aparece de repente en Londres, donde es actor de teatro y dramaturgo. Su primera publicación de obra de teatro es de 1594, si no me equivoco. Autor, bueno, de cuántas obras no escribió William Shakespeare. Tiene una serie muy famosa que ya había mencionado sobre la Guerra de las Rosas. Tiene clásicos como Hamlet, Sueño de una noche de verano, El Rey Leal, Macbeth, que está basada en historia de Escocia, por cierto, tiene elementos de la historia de Escocia. Titus Andronicus, Enrique VIII, habla de los Tudor, Julio César. Su obra es universal. Bueno, escribió tantos clásicos de literatura Romeo y que Julieta. Romeo y Julieta, Otelo, El Mercader de Venecia, Como gustéis, Noche de Epifanía, La Tempestad. O sea, son tantas, tantas, tantas obras y tan ricas en lenguaje, belleza, y que a mí me parece admirable. Yo no soy el gran lector de William Shakespeare, pero lo que he leído me parece fascinante. De verdad que es sin duda más que merecido el padre de la literatura inglesa. Es el equivalente a, si se quiere, a Cervantes en el castellano.
Falleció el 23 de abril de 1616, el mismo día de San Jorge, el mismo día que Cervantes también, por cierto. San Jordi, en España. Teorías de conspiración. Bueno, esto lo agregué, yo siempre se lo comento a los estudiantes de la universidad. Me parece un tema interesante, puede ser un tema completamente relevante, pero se ha dicho que hay una persona detrás de William Shakespeare. Y este cuestionamiento vino 300 años aproximadamente después de que fallece Shakespeare. Ha sido cuestionado por grandes escritores. Fue cuestionado por Mark Twain, fue cuestionado por Helen Keller, por bueno, muchísimos escritores. Se dice de nuevo que la mente detrás de la creación de William Shakespeare son 4 o 5 personas. Hay cuatro o 5 ideas. La primera es que el autor real es el conde de Oxford, Edward de Vere. Hace como 10 años se hizo una película que se llamaba Anonymous. Búsquenla porque toma el tema de la teoría de conspiración y los tiempos del reinado de Jacobo I. William Shakespeare vive los tiempos de Isabel I y Jacobo I, por cierto. La segunda teoría dice que la mente detrás de Shakespeare es el filósofo Francis Bacon. La tercera teoría dice que la mente, el genio creador es Christopher Marlowe, que es otro dramaturgo que vivió los tiempos de Shakespeare. Se conocían, por supuesto. La otra teoría dice que Shakespeare realmente es un grupo de 5 a 6 personas, pero la teoría dominante es que Shakespeare escribió Shakespeare. Es tan famoso que, bueno, se vuelve quizás controversial y de nuevo hay un vacío de información en la biografía de William Shakespeare. ¿Cuál es ese vacío? No hay registro de su educación, no era un noble, era lo que llamaban un commoner, no hay registro de su educación, no conocía los países, ni las culturas, ni las costumbres de la época. ¿Qué podía saber de la vida de la corte? ¿Qué podía saber de las intrigas palaciegas? ¿Qué podía saber de culturas distantes? Y de ahí el cuestionamiento. No conocía los lugares, no conocía el lenguaje, o sea, y todo eso aparece escrito en sus obras. Entonces, ¿cómo es posible que haya escrito todo lo que escribió? De ahí la teoría de conspiración. De nuevo, si les llama la atención el tema, vean Anonymous. Laura Machado ha levantado su mano. Laura, sí. Sabes que yo, bueno, yo me muevo mucho con el mundo del teatro, ¿no? Sí. Y tiene cierta lógica eso de que haya gente detrás siendo él una persona común, pero definitivamente el dramaturgo es el que escribe. No tienes por qué saberlo todo, simplemente tú te nutres de lo que te cuentan otras personas. Entonces no necesariamente tiene que ser así como jalado por los pelos que haya él tenido otras personas que le dieran toda la información, pero él la tradujo a un texto. Y eso pues es como buscarle la quinta pata al gato, realmente. Es una tormenta un vaso de agua. Exactamente. Yo lo menciono porque eso se ha dicho que es como, de nuevo, como digo yo, para darle salseo al tema. Para mí, Shakespeare escribió Shakespeare, ese punto. Claro, Oh, pero claro, sin duda. eso anda por ahí y se popularizó después de que saliera esta película. Daniel. Sí, bueno, me corregirá Laura. Yo no tengo mucho que ver con nada de eso de actuación ni de teatro ni nada, pero yo recuerdo, salvando las diferencias entre teatro y televisión, cine y todas esas cosas, pero yo creo que uno de los ejemplos que dice Laura es, por ejemplo, una novela, de las grandes novelas que siempre conocimos en Venezuela y de los grandes dramaturgos como José Ignacio Cabrujas, el mismo Leonardo Padrón. El dramaturgo escribe la obra, la conceptualiza, es él el que dirige todo, pero después están los libretistas. Los libretistas son los que basándose en la dramaturgia de un Cabrujas, por ejemplo, y Laura que me corrija, es el que, bueno, después hacen el parlamento que van a leer los actores, pero la idea principal es lo que hace el dramaturgo. Es así, pienso, haciendo el símil, ¿no?
Claro, pero en teatro tú te brincas la parte de los libretistas, porque tú mismo, el Ajá, dramaturgo, es el libretista. O sea, pero por ejemplo, que tú tienes una historia que viviste cuando fuiste a Edimburgo y me la cuentas a mí, yo la sí, traduzco, yo la escribo, pero sí, no dejo de ser yo quien la escribió, aunque fuera tu historia. exacto. Y Ok. eso lleva mi sello, la forma como yo la escribo, lleva mi sello, que es al fin y al cabo lo que termina pasando con Shakespeare. A miles de personas le han podido contar cosas, pero él las escribió y tienen su sello. Porque la inspiración al final es tuya, ¿no? Claro, claro, o sea, yo soy el que traduzco eso a una historia para que sea contada por varios personajes. Claro. Fíjate, me llama, por ejemplo, la atención lo que dice el profesor de que Shakespeare nunca salió, nunca conoció, no sé si salió de Inglaterra, pero no conoció castillos, palacios. Yo recuerdo que en Copenhague hay un palacio, no recuerdo el nombre, lo voy a buscar ahora en el interín, en la ciudad de Copenhague hay un palacio que dicen que estuvo inspirado en Hamlet, y que cuando uno entra al palacio, que yo no entré porque por la temporada estaba cerrado, es tal cual lo que ocurrió en Hamlet, viéndolo ahí. Probablemente el que lo construyó se basó en la obra de Shakespeare. Yo ahorita busco el nombre del palacio y les digo. Jesús tiene la mano levantada. Jesús. Ajá. Bueno, lo que yo quería comentar es lo siguiente. Definitivamente la historia de que hayan una persona detrás es muy cierta, o al menos tiene muchos visos de realidad. Ahora, yo discrepo un poquito, Laura, de lo que dijiste. Yo entiendo que es muy cierto y muy lógico tu planteamiento de que una persona oiga y tenga fuentes de inspiración, inclusive fuentes que él copie, pero el problema no está en que las copie, sino el problema está en que pueda transformarlas en una fraseología tan elevada y tan cultivada como la que hay en las obras de Shakespeare. Cuando tú lees cualquiera, no solamente Hamlet, Coriolanus, El sueño de una noche de verano, Mercader de Venecia, Otelo, cualquiera, te encuentras con una fraseología, una riqueza verbal, una construcción tan elegante que solamente la puede tener un auténtico scholar. Y Shakespeare era un commoner. Shakespeare era un tipo que se paraba en una taberna en Oxford donde él se acostaba con la hija del dueño de la taberna. Hay una placa en una taberna que se llama The Crown, que queda en el medio de la ciudad, en donde el tipo se paraba cuando iba de Stratford-upon-Avon a Londres, y el tipo, o sea, era un hombre de una vida muy sencilla y muy común y muy natural, pues, para los tiempos, pero no tenía una educación, o no se sabe que haya tenido una educación de tan alto nivel como para utilizar una fraseología excesivamente exquisita y cultivada. Para llegar a esos niveles de educación tenía que haber tenido un gran apoyo económico, y no era el caso de él. Entonces, por eso es que la discusión, yo sí creo que tiene sustancia, ¿ves? Sea Marlowe o sea el conde de Oxford, el que sea, no importa, fantástico. Probablemente lo inspiraron, pero que el tipo haya podido escribir con las palabras y la educación que tenía, eso no suena muy lógico. Por eso es que hay un argumento para la discusión. Sin Oportunamente. duda tienes razón. Laura, por favor. Sí. No, sí, en eso tienes razón, sin duda, pero claro, siempre puedes, a ver, como está ese pedido que no hay información de él, uno no sabe con quién se codeaba y con quién no. Acuérdate que siempre hay personas que son genias de por sí, pues, y a lo mejor la habilidad de él consistía en ir aprendiendo y absorbiendo de los que le echaban sus cuentos, y de ahí fue que él se construyó. Ojo, son especulaciones todas porque no sabemos, no tenemos ese periodo perdido de él. Y fíjese, profe, por ejemplo, una cosa que llama la atención, ya busqué el nombre, el castillo se llama el castillo de Kronborg, queda en un lugar de Dinamarca que se llama Elsinore, y es un castillo que se construyó a partir de una fortaleza medieval de 1420. Y aquí dice, es el lugar donde acontece Hamlet, la obra de Shakespeare,
En dicha obra, ese palacio de Kronborg que existe tiene la denominación de Elsinore, ¿no? Pero se desarrolla Hamlet en ese castillo. Entonces ahí la pregunta es, si el castillo lo hicieron en 1420, si la obra la realizan en inspirada en ese castillo que en la obra se llama Elsinore. Y eso existió antes de Shakespeare, y Shakespeare nunca salió. Entonces, señor, ¿cómo usted me hace una obra con tanto detalle en referencia a ese lugar? O sea, tiene muchísimo, mucho, uno se pone a enlazar, y claro que tiene muchas aristas. Ese es el argumento. Esa es parte de los argumentos, efectivamente. Creo que, bueno, de nuevo, es un tema de debate. O sea, todos los argumentos que han propuesto son bastante válidos. Al final, probablemente lo más importante sea su obra, sea quien sea. Ocultar al artista y revelar el arte es el fin del arte. Algo así decía Oscar Wilde, un dicho súper famoso de él. Sí, efectivamente. Había tomado una muestra solamente por el placer de la lectura y por el placer, y también para darle sustento, por lo menos, al argumento de Jesús de la riqueza del lenguaje. De nuevo, la erudición, el nivel de conocimientos que se necesita para escribir algo como esto que voy a leer, no lo tenía cualquiera, especialmente en esa época. Leo de poco tiempo a esta parte, el por qué es lo que ignoro. He perdido completamente la alegría, he abandonado todas mis habituales ocupaciones y a la verdad, todo ello me pone de un humor tan sombrío que esta admirable fábrica, la tierra, me parece un estéril promontorio. Ese dosel magnífico de los cielos, la atmósfera, ese espléndido firmamento que allí veis suspendido, esa majestuosa bóveda tachonada de ascuas de oro, todo eso no me parece más que una hedionda y pestilente aglomeración de vapores. Qué obra maestra es el hombre, cuán noble por su razón, cuán infinito en facultades, en su forma y movimientos, cuán expresivo y maravilloso, en sus acciones, qué parecido a un ángel, en su inteligencia, qué semejante a un dios. La maravilla del mundo, el arquetipo de los seres, y sin embargo, que es para mí esa quintesencia del polvo. No cualquiera puede escribir eso. Esa es una de mis partes favoritas de Hamlet. Quería leerla. Y eso es una pequeña muestra de todo lo que escribió. O sea, hay tantas citas de Shakespeare, tantos extractos que se pueden leer que Jesús tiene la mano levantada. Bueno, muy breve para decir, fíjate, lo que tú acabas de leer suena mucho a Pico de la Mirándola. Suena mucho a la elegía, a la dignidad del hombre de Pico de la Mirándola, que es una de las bases fundamentales del pensamiento humanista en Florencia, años antes. Eso, para que este hombre pudiera saber eso, tenía que estar en the upper crust, porque si no, imposible. Mucho de lo que acabas de leer recuerda lo escrito por Pico, el poema de Pico. Sí, el lenguaje es variado, es rico, es florido, es elegante, no es exagerado. Bueno, por eso tiene la fama que tiene, la tiene muy, muy merecida, sea quien sea. De nuevo, los scholars, la mayoría de la comunidad, escritores, dicen que Shakespeare es el autor de sus propias obras. Bueno, Christopher Marlowe. Laura, ¿conoces a Christopher Marlowe? ¿Qué nos puedes decir sobre él? No, de ahí paso. No sé. Christopher Marlowe, de nuevo, vivió los mismos tiempos de Shakespeare y de nuevo es uno de los que se cree que escribió las obras de Shakespeare. Es uno de los de la teoría de conspiración. Lo mataron en una pelea en un bar, recuerdo. Entre sus obras, la más importante es la tragedia del Doctor Fausto. La tragedia del Doctor Fausto, hay tres Faustos. El de Marlowe, el segundo, el de Johann Wolfgang von Goethe, el padre de la literatura alemana, y el de Thomas Mann. ¿Conocen la historia de Fausto? Sí, claro. Jesús, ¿de qué trata Fausto? Bueno, la historia de Fausto es muy sencillo.
un hombre culto que trata de buscar la eternidad, tratar de lograr la inmortalidad y hace un acuerdo con el diablo de venderle su alma. Y entonces, de ahí viene pues toda la historia de todos los epítetos de Fáustico y de vender el alma al diablo, ese tipo de frases salen todo de ahí. Y la historia pues básicamente es eso. Inclusive en el dibujo que tienes ahí grabado está el doctor Fausto en el momento de hacer el pacto con el diablo, ¿no? La historia es más larga, la historia tiene muchas cosas. Yo no he leído la de Marlowe, yo he leído la de Goethe, pero la base de todo es lo que acabo de contar. Exactamente. Fausto es un personaje del siglo XVI, un erudito del siglo XVI, lo que llamaban un nigromante, una persona un mago que trataba la magia negra. Y en base a la vida de este personaje se construye la historia de Fausto. Fausto es una suerte de, como dicen los críticos literarios, una suerte de reconstrucción de nuestra propia cultura. Tiene elementos muy religiosos. Se repite de nuevo en el romanticismo alemán, la vuelve a escribir Goethe, el padre de la literatura alemana, autor de Fausto y de las cuitas del joven Werther, que es muy famoso también. Y la repite de nuevo Thomas Mann. La que yo conozco también, igual que Jesús, es la de Goethe, que empieza con un prólogo en el cielo. Hay una conversación entre Dios y el diablo y básicamente apuestan por el alma de Fausto. Fausto comienza con él sentado en su escritorio hablando sobre el conocimiento. Se siente como frustrado, insatisfecho, ya que después de tantos años de estudio, de tanto conocimiento, no ha alcanzado la gloria de Dios. Bueno, y ahí aparecen otras figuras, aparece el diablo en forma de perro, él se enamora de una muchacha que se llama Margarita, y está dividido en dos partes. El Fausto de Goethe, por lo menos, está dividido en dos partes. Hay una escena muy famosa que toma lugar en lo que se llama el Harz, que son unas montañas que están en el centro de Alemania, que es la noche de Walpurgis. Es una celebración que tomaba antiguamente lugar el 1 de mayo, una suerte de aquelarre que tomaba lugar durante la madrugada del 1 de mayo en el corazón de Alemania. Entonces es una historia súper, súper famosa, un clásico de la literatura, escrito primero por Marlowe. Debe haber diferencias, esto sí ya es algo que no puedo explicar porque no he leído los tres como para hacer esa comparación. Pero, repito, lo más importante, la obra más importante de Marlowe es su Fausto. Y John Milton escribe un poema, El paraíso perdido, tiene la imagen en pantalla, que básicamente va de un cuestionamiento de la existencia del bien y el mal. Habla sobre el libre albedrío, la existencia, el sufrimiento, la razón del sufrimiento, y ofrece también una visión superhumana de Adán y de Eva. Me recuerda muchísimo El paraíso perdido a la película Seven, la famosa película de los años 90, protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman, dirigida por David Fincher, que une tres elementos. Aparecen tres obras literarias muy importantes, literatura religiosa en esa película. Aparece la Divina Comedia y aparece los cuentos de Canterbury y El paraíso perdido de John Milton. Vean la película para que puedan conectar las obras. Son, bueno, por supuesto, obras profundamente religiosas con una gran cantidad de elementos, simbología. Es una obra ciertamente filosófica también, con, bueno, de nuevo, muchísimos elementos religiosos, ¿no? De allí su fama, siglo XVII, 1600. John Milton vivió los tiempos de Cromwell, por cierto. Se puso del lado del bando puritano y estuvo del lado de Cromwell y vivió el gobierno de Cromwell. Vale, ponemos fin a la literatura renacentista y pasamos a la literatura victoriana. Vale, bueno, estos ya son como más conocidos, me parece. El primero es Lewis Carroll. ¿Qué saben de Lewis Carroll? Han oído hablar de él. Todos lo conocemos.
Yo escuché, bueno, no escuché, leí que no recuerdo cuál es su nombre original, pero que él lo modificó, o sea, que él era una persona en general muy curiosa con la letra, o sea, con las palabras, y creo que sí se puede apreciar mucho en el libro de Alicia, y creo que él tradujo su nombre al latín, o algo, no recuerdo qué idioma, tradujo su nombre al latín y le dio, como con las palabras que con las letras que salieron, él formó su seudónimo, que viene siendo Lewis. Y bueno, ya que es Eh, el autor de Alicia. sí, el nombre real es Charles Dodgson, efectivamente. No me sorprende que haya codificado o haya creado un juego de palabras, porque si algo sabía hacer Lewis Carroll era jugar con el lenguaje. Es un maestro del lenguaje y la lógica. Era un matemático de la Universidad de Oxford, que escribe dos obras, las dos obras más importantes que acabas de mencionar, Alicia en el País de las Maravillas y Through the Looking Glass, Alicia a través del espejo. Un genio de, bueno, matemático, repito, pero un genio de la lógica, de la lingüística. La destreza no solamente aparece en la calidad de las obras que escribió, sino también en una suerte de juegos de lógica. Un ejemplo es ese que está ahí, que es The Monkey Puzzle. Yo tengo acá este libro que está aquí. Se llama Bletchley Park, Brain Teasers. Este libro está basado es un libro de criptología. Es un libro que está basado en el código Enigma, la famosa máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial, que los aliados le roban a los alemanes e intentan descifrar. Se hizo una película sobre eso. El centro donde donde se hacen los estudios para descifrar el código, la casa se llama Bletchley Park y se hacían exámenes para reclutar personas que ayudaran a descifrar el código. La mayoría de las personas que participaban eran matemáticos, escritores, lingüistas y egiptólogos, arqueólogos, etcétera, personas que supieran muchísimo de código lingüístico. Aquí se recopilan esos códigos y muchos de los códigos fueron escritos por Lewis Carroll. Uno de ellos es el del mono y hay uno de tres mujeres que intentan cruzar un río y hay una barca y hay una regla para cruzar el río. No recuerdo ahora de qué va bien el juego, pero es bastante famoso, un juego de lógica. Yo los tengo acá, si les llama la atención el tema de la criptología y la obra de Lewis Carroll, pueden verlo, se llama Bletchley Park. Una obra es The Captive Queen también, fue escrita por él, y él escribió unos juegos de palabras muy famosos que se llamaban, bueno, no se me olvidó el nombre, pero consistía en ir de una palabra a otra. Por ejemplo, tienes que ir de casa a vaso. Entonces, casa, tienes que cambiar las vocales y las consonantes una por una hasta llegar a la palabra vaso. Es un juego de lógica, un juego que necesita un poco de destreza lingüística, pero súper interesante. Fue inventado por Lewis Carroll. Oscar Wilde es probablemente el autor más citado de la historia después de la Biblia, me atrevo a decir. Quizás estoy equivocado, pero está súper, súper, súper citado. Parece que todo lo que decimos ya lo había dicho antes Oscar Wilde. ¿Saben algo de la vida de él? Bueno, no, me celo algunos de las obras, ¿no? ¿Cuáles obras? El retrato de Dorian Gray, El fantasma de Canterville, cuentos de Oscar Wilde, creo que tiene varios, Salomé, creo que también es de Oscar Wilde, pero como tal de la vida, bueno, sé que quizás tiene en muchas sobre todo en los cuentos y para la época, refleja mucho, bueno, en su prosa, un poco la parte de su vida homosexual, de cómo era, y bueno, y quizás en parte de su vida tiene mucho que ver cómo él manejó la homosexualidad en una época en donde no era aceptada, muy distinta a la de ahorita. Bueno, eso es lo que puedo decir. En realidad no conozco mucho su biografía, sí esos libros, esas obras, y sí destacar eso. Uno lee algunos cuentos, sobre todo, ni siquiera las propias obras, sino los cuentos que son más cortos y de inmediato identificas cómo él la parte homosexual sale a la luz muy, muy claramente.
efectivamente. Sí, su homosexualidad fue una parte fundamental en su vida, determinó completamente los últimos años. Quetzali. Jesús estaba primero, perdona, Jesús. Bueno, sí, yo quería agregar algo a lo que dijo Daniel. Sí, él tiene otras obras muy famosas como El abanico de Lady Windermere y La importancia de llamarse Ernesto, que bueno, que es un juego de palabras, ¿no? The importance of being earnest, que puede traducirse de dos maneras diferentes al español, pero anyway, él era un auténtico niño terrible en la sociedad británica. Era un tipo adorado por muchos, odiado por otros, porque el desparpajo del tipo era tremendo y mucha gente se sentía agredida, pero lo decía con una elegancia tal que sus frases realmente han pasado a la historia. Realmente es brillante, sus obras y su biografía realmente es fascinante. Realmente Wilde es un tipo fantástico. Yo he leído mucho sus obras y me ha gustado muchísimo y su biografía. Su padre era otorrinolaringólogo, por cierto, era médico. Wilde tuvo una vida turbulenta. Creo que él estudió originalmente en Dublín. Sí, Trinity College, Dublin. Sí. Exacto, en Trinity College. Después llega a Londres y se hace increíblemente famoso. Sus obras de teatro capturan la atención de todo el mundo y era un niño mimado de la alta sociedad. El problema es que él se casa con una mujer y tiene 2 hijos. El problema es que se tiene una tormentosa relación con el hijo del marqués de Queensberry, que es el que escribe las normas de pugilismo. Y este muchacho que se llamaba Bonnie, creo que era Bonnie que se llamaba, tuvo una relación terrible. Creo que es Bosie, me parece. Bosie, perdón. Exacto, perdóname, Bonnie no. Bonnie es Bonnie Prince Charles, es Bosie, exactamente. Bueno, el cuento es que se ensarza una pelea judicial y bueno, pierde y es condenado a trabajos forzados en una prisión. Él sale sumamente golpeado de eso. Se acaba para siempre la llama de brillo de su mente. Escribe una obra que se llama De Profundis, súper deprimente, en el tiempo que está encarcelado. Y después se va a Nápoles, si mal no recuerdo, porque creo haber visto una fotografía de él paseando por Nápoles, y finalmente muere al poco tiempo de salir de la cárcel y se acaba. Sin embargo, su obra es absolutamente imperecedera y más que la obra, sus frases que han quedado aisladas y su brillo como persona, pues. Eso no lo pudo acabar la ley, ni la justicia, ni el odio de otras personas. Excelente. Casi todo lo que tenía que decir. Quetzali viene a continuación. Gracias. Sí, bueno, justo lo que ya mencionaron, también que él da paso, como que con él se refuerza este concepto del dandy, como este hombre, ¿no? De la alta sociedad y que tiene gustos oscuros o de clase baja. Y también otra cosita es que, o sea, él es dublinés, él nació en Dublín, Irlanda, entonces por eso estudié en Trinity College. Y justamente algo que, bueno, que a mí me gusta mucho de Oscar Wilde son sus frases muy conocidas y en especial 2, una que dice que definir es limitar y otra, no recuerdo tal cual cómo va, pero algo así de que tienes que ser tú mismo porque todas las otras personas o todos los otros ya están tomados. Entonces como que, no sé, siento que tiene frases muy chiquitas y muy profundas. Sí, la colección de citas de Oscar Wilde es gigante. Yo me sé como 30 citas de Oscar Wilde que las he aprendido y las utilizo en mi día a día porque son tan ingeniosas, tan llenas de significado, tan ciertas, reflejan tan bien la vida, las relaciones, las emociones, el amor, las pasiones, que de ahí su grandeza. La última que aparece en un libro de inglés que me gusta mucho, que es los hijos comienzan amando a sus padres, luego los juzgan, rara vez los perdonan. Laura tiene la mano levantada. No, yo, no, eso es de antes. Ah, vale, ok. Perdón. No problem. Jesús, ¿querías decir algo más? ¿No? ¿Era una mano vieja? Ok, No, mano no, vieja. la mano vieja, igual. Mano vieja, ok. Efectivamente, bueno, ya
esos son todos los hechos biográficos de Oscar Wilde. Súper witty. Efectivamente estudió en el Trinity College de Dublín y en Oxford en el Magdalen College. Plena era victoriana, súper conservadora. Grandes obras, ya las han mencionado. Principalmente obras de teatro, y la novela más famosa, la única novela, es El retrato de Dorian Gray. Este que está aquí, este es de mi esposa, que para mí es fascinante, especialmente me parece súper bonito y súper útil el llamado prefacio, el prefacio, que ofrece una visión del arte y una manera de interpretar el arte, que es una colección de citas, cada una mejor que la anterior. Para mí esta es una obra fundamental de Oscar Wilde. Efectivamente, juicio, acusado de sodomía, trabajos forzados, prisión. Escribe también la balada de la cárcel de Reading, de Profundis, y termina sus últimos días viviendo en París, donde muere. Está enterrado en el cementerio de Père Lachaise, que es el cementerio más famoso de París, donde está enterrado Jim Morrison, donde está enterrado Victor Hugo, Edith Piaf, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la segunda, después de Jim Morrison, la segunda tumba más visitada de ese cementerio, con toda la razón. Tiene una imagen en pantalla, sus fotografías son todas famosísimas también. Hasta era bueno posando. Sus citas quedarán para la historia, para siempre será recordado. Oscar Wilde. Creo que iba a decir algo más. Bueno, Charles Dickens, finalmente, todo esto era victoriana, refleja claramente la situación, las condiciones de vida, la miseria, el trabajo infantil de la Revolución Industrial, siglo XIX, era de victoriana, autor de obras como Canción de Navidad, Los papeles del Club Pickwick, Oliver Twist. Cuento de Navidad. Cuento de Navidad. Canción de Navidad o Cuentos de Navidad. Lo llaman de las dos maneras. Sí, yo creo que es la más famosa, ¿no? La que más tiene traducciones. Bueno, sí. Oliver Twist, Grandes Esperanzas también. Bueno, se me fue el hilo. Charles Dickens, ¿han leído Charles Dickens? Sí, bueno, Cuento de Navidad sí lo leí inclusive pequeño, en infancia, y luego lo volví a leer ya. Creo que es bien conocida, ¿no? Esa historia de cómo logra meterse en la persona esta, bueno, el rico, ¿no? Que siempre fue avaro y tuvo una cantidad de defectos en la vida, y luego logra meterse en el sueño y se lo lleva a recorrer lo que sería su muerte, bueno, una cantidad de elementos, ¿no? Me gustó, es una obra. Es visitado por tres fantasmas. Scrooge. Exacto. Sí. Los fantasmas que lo visitan. David Copperfield también es una obra autobiográfica. Su infancia fue bastante dura porque el papá lo metieron preso, tenía problemas de deudas y lo envían a la cárcel, y la familia vivía con él en la cárcel, de hecho. Y tiene un accidente mucho más adelante en su vida, casi mortal. Jesús tiene la mano levantada. Sí, quería comentar algo. Que él tiene una obra que se llama Los papeles del Club Pickwick. Y es interesante porque la descripción que él hace de un personaje en Los papeles del Club Pickwick dio origen a utilizar ese nombre para diagnosticar un síndrome clínico que se llamaba Pickwick. Y se le decía así a las personas gordas que se quedaban dormidos, roncaban y que vivían somnolientos. Que tienen apnea del sueño, ¿no? Exactamente. La apnea del sueño es el síndrome de Pickwick. Pero el término apnea del sueño es un término relativamente nuevo, de las últimas 2 décadas, 3 décadas máximo,
pero antes de eso se llamaba síndrome de Pickwick. O es Pickwick o Nickman no creo que Pickwick. No, es Pickwick. Pickwick, Viene de sí. los papeles del Club Pickwick. Sí, porque es el fenotipo gordo. Creo que hay un fenotipo de una persona de ese papel, ¿no? Que es gordo, obeso. No sé si se refiere a eso también, doctor. Claro, eso es. La descripción es esa. Vale, papeles del Club Pickwick. Muchas obras han sido llevadas al cine, de hecho. Recientemente se hizo Hugo. ¿Quién fue que dirigió Hugo? Creo que fue director norteamericano, se me olvidó el nombre ahora. En fin, Grandes Esperanzas también fue llevada al cine. Bueno, clásicos de la literatura universal. Charles Dickens, Inglaterra victoriana, siglo XIX. Comenzó a trabajar a los 12 años también, por cierto. Una vida de tragedia, según tengo entendido. Siglo XX. Conocerán muchas de estas obras ya. Fantasía, bueno, uno de mis favoritos, J.R.R. Tolkien. Políglota, lingüista, autor de El Hobbit, que es su novela inicial antes del Señor de los Anillos. Falta uno del siglo XIX, profesor, que creo que es muy importante. ¿Quién es, Daniel? Sir Arthur Conan Doyle, que es a finales del siglo XIX. Vale, ahora lo voy a mencionar en la última lámina. Ah, ok. Como pensé que iba de forma cronológica, pensé que... Por eso... Efectivamente. J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, El Hobbit, el Silmarillion, que para mí es su mejor obra. Bueno, es su mejor obra, me pareció particularmente bonita. Es una suerte de génesis de su propio mundo. Bueno, clásicos de la literatura también, popularizados especialmente cuando se hicieron las películas, uno de los motivos que me llevaron a mí a leer los libros, por cierto. A pesar de que nació en Sudáfrica, estudió en Oxford y pasó el resto de su vida en la universidad, enseñando en la universidad. Bueno, súper influyente, repito, políglota, lingüista, escribió sus propios idiomas en los libros, escribió una lengua, la lengua de los elfos que se llama Sindarin, y también escribió lenguas de los enanos y lenguas de los orcos. O sea, el tipo era un genio lingüístico. Me parece haber leído que hablaba alrededor de 10 idiomas. No estoy completamente seguro, pero es muy probable. El tipo era un genio. Leí todos sus libros en la fiebre de las películas. El Hobbit, El Señor de los Anillos, primera, segunda y tercera parte, y el Silmarillion. J.K. Rowling habla por sí sola, uno de los autores más vendidos de la historia. De nuevo, yo creo que es top 3, top 5. Biblia, Don Quijote, J.K. Rowling, El Principito y alguien más. O sea, de nuevo, habla por sí solo. Leí todos sus libros y creo que tiene más que merecido mencionarla porque en cierta manera hizo leer a millones de niños, adultos también. Yo se lo debo porque me motivó muchísimo la lectura. Por supuesto, bueno, siempre he leído toda mi vida, pero no era muy lector era más que todo de periódicos, revistas, short stories, pero J.K. Rowling me hizo leer toda su serie de libros y de ahí su mérito desde mi punto de vista. No puse imágenes de ella, pero bueno, ya la conocen, pues. Roald Dahl es un autor británico galés, autor de Charlie la fábrica de chocolate. También escribió Matilda, una película, la lanzaron en los años 90, todos los libros tienen películas, y Las Brujas, que es una de las películas más viejas que más recuerdo de mi infancia. Después de regresar de Inglaterra, yo viví unos años en Inglaterra, y cuando regresé, la primera película que vi, que recuerdo haber visto, fue Las Brujas, que está basada en la literatura de Roald Dahl. La literatura de Roald Dahl ha sido muy criticada porque a pesar de que es infantil, tiene elementos un poco retorcidos que se ven muchísimo en
Matilda, por ejemplo, que es la historia de esta niña que es víctima de una maestra que va al colegio y la directora de la escuela es un ser horrendo, maltratador, casi que esclavista. Hay otros datos también sobre la vida de él. Cuenta unas historias un poco perturbadoras. Su infancia creo que no fue nada fácil. En ciencia ficción destacan Aldous Huxley, autor de Brave New World, en castellano se conoce como Un Mundo Feliz. Es una historia escrita a comienzos del siglo XX y la magia de esta literatura es la visión del mundo futuro, o sea, una historia escrita en los años 30 que ofrece una imagen súper real. Si bien en los años 30 era algo totalmente ficticio, yo creo que tiene muchísima validez, especialmente en el presente. Me recuerda muchísimo una película que se llamaba Gattaca, en la cual se crean seres humanos a la carta prácticamente. Es un libro que leí cuando estaba en la universidad, me entró una fiebre de ciencia ficción de lo británica de comienzos del siglo XX y es otro clásico de la literatura. Pues. Jesús tiene la mano levantada. Sí, quería comentar algo sobre Huxley, pero que estoy comiendo algo. Huxley es miembro de una familia aristocrática extremadamente culta. Su hermano fue premio Nobel de Medicina. Su hermano fue uno de los descubridores del mecanismo de fijación de las proteínas de actina y miosina que determina la contracción muscular. Y está metido en estudios de neurofisiología sobre la acción gigante del calamar. Te lo digo por Daniel, que está ahí oyendo, que es también médico. Pero Sí, un hombre, un fisiólogo clínico, un fisiólogo médico extraordinariamente importante en la historia de la medicina. Y Huxley, Aldous, el hermano menor, era literato y crece en una familia de un alto nivel cultural y, por supuesto, una familia muy aristocrática británica. Y tenía acceso pues a todo lo mejor de la cultura occidental, ¿no? Y quería comentar pues lo de su hermano que fue un hombre muy importante. Es una familia a la que le debemos mucho. Creo que por algún lado hay algunas fibras de Huxley en histología, creo, así como hay fibras de Sharpie en el periósteo de los huesos, lo hablo como traumatólogo, la capa que recubre los huesos. Creo que hay esas fibras de ese Huxley me suena a histología, a fibras musculares insertadas en hueso, a unión miotendinosa, o sea, algo por ahí. Eso ya ese apellido me suena. Vale. Bueno, Brave New World, lectura obligada en los bachilleratos en los Estados Unidos. En Venezuela no recuerdo haber leído nada de esto, pero en los Estados Unidos sé que por lo menos, y en Reino Unido es súper obligado. De nuevo, una visión de artificial de la humanidad, el futuro de la humanidad. Creo que eso se va a convertir en una realidad en muy poco tiempo, si no es que la mayor parte del libro es la realidad, es el tiempo presente. Dos obras muy importantes fueron escritas por George Orwell, comienzos del siglo XX también, que son 1984 y Animal Farm, Rebelión en la Granja. Aquí tengo Animal Farm, es de mi esposa. Este también lo leí cuando estaba en la universidad. Es literatura obligada cuando haces la carrera de idiomas modernos. 1984 es básicamente una historia, lo que llaman una distopia, un mundo estilo Blade Runner, un mundo en el cual reina una anarquía, hay un estado de pobreza, de dominio, de control de las mentes, de las masas, de dominación. Muy, muy famosa la obra, también la leí cuando estaba en la universidad, no recuerdo muchísimo. Bueno, no quiero decir algunas cosas del libro porque quizás no sé si lo han leído y lo quieran leer, una obra clásica de ciencia ficción. La otra obra es Rebelión en la Granja, que es una fábula basada en la Revolución Rusa y el auge del estalinismo. Básicamente cuenta la historia de una rebelión que hay en una granja, la cual los animales expulsan a los humanos de la granja y se hacen con el control de la granja y su administración. Y los diferentes animales hablan, tienen conversaciones y cada uno tiene un rol. Cada rol representa a la sociedad.
Los dominantes, los más carismáticos, son los cochinos. Y creo que los que son como más pasivos son los caballos y las vacas. Los gatos representan a los escépticos. Ahí como que los proveedores. Cada uno tiene como una suerte de rol en la granja. Léanlo, es una literatura fascinante, es una obra fascinante, es un libro corto, muy, muy interesante. De ahí sale la famosa frase, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, lo cual es una realidad. Y no, bueno, en la pantalla tienen una imagen de George Orwell, a la derecha abajo, arriba Huxley y a la izquierda, bueno, una imagen de Charlie, la fábrica de chocolate de Roald Dahl. No podía dejar de mencionar a Stephen Hawking. Es divulgación científica, sí, pero hizo algo muy importante que fue llevar la ciencia, los grandes avances de la ciencia del siglo XX a las masas. No es una lectura fácil, es necesario tener un cierto conocimiento científico, un poco más que incluso el de bachillerato, para absorber completamente toda la obra. La obra más famosa de Stephen Hawking es Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. No es la única obra, después escribió otros libros, como este que está acá, que me encantó. Se llama The Grand Design, más que todo en el tema de la física cuántica, sin fórmulas, estrictamente teórico. Y esta fue la última obra, la compré el año que murió. Se llama breves respuestas a las grandes preguntas. Si les gusta la divulgación científica, si les interesa aprender más sobre el pensamiento, la obra de Einstein, la física del siglo XIX, siglo XX, física clásica, física cuántica, unificación de las fuerzas de la física, teoría de cuerdas, la materia, el origen y destino del universo, lean a Stephen Hawking. Sufría una enfermedad, tenemos dos médicos acá, esclerosis lateral amiotrófica, conocida también como Lou Gehrig. Vivió más años de lo que se pensó. Todos lo conocemos, estoy seguro que lo recuerdan en televisión muchísimas veces. Y puse aquí, bueno, varios, obras diversas. James Joyce es el autor de Ulises, que yo nunca no he leído, pero tengo entendido que es una de las obras más difíciles de leer. James Joyce escribió Ulises, cuenta la historia de un hombre de origen judío que narra, está basado más o menos es como una suerte de recapitulación del origen de la civilización occidental. Copia elementos de la Odisea, del poema épico de la Odisea, y elementos cristianos, y bueno, tengo entendido que la historia es sumamente difícil de leer, que hay párrafos sin puntos y sin comas, que las oraciones son súper largas, y bueno, es una lectura súper profunda, pero bueno, de nuevo, un clásico de literatura del siglo XX, literatura universal. ¿Alguien ha leído el Ulises o ha intentado leer el Ulises de James Joyce? Yo no pude con él. Vale. Yo no lo he leído, solo sé que es uno pues un libro muy grande de leer. Y también, solo tengo una duda respecto a James Joyce. Él era dublinés, ¿no? Pero como en ese entonces Irlanda era parte de Reino Unido, por eso es considerado como parte de la cultura o un escritor británico. Sí, toda esta colección de escritores lo hice Islas Británicas, lengua inglesa. Lengua inglesa e Islas Británicas. Por eso está Tolkien, que a pesar de que es sudafricano, vive y trabaja en la Universidad de Oxford. Es por eso estrictamente. Sí. Porque, bueno, lengua inglesa norteamericanos no hay ninguno. Ojo. Henry James nació en los Estados Unidos de Norteamérica, pero vivió en Reino Unido. Jane Austen, que bueno, es famosa por sus obras Sense and Sensibility, Sensatez y Sentimientos. Sí, creo que sí, me parece que ese es el nombre en español. Sense and Sensibility, Emma y Orgullo y Prejuicio. Todas han sido llevadas al cine, bueno, las deben conocer. Virginia Woolf, famosísima también, Una vida trágica. También tiene que ver el tema de la sexualidad, fue importante en su vida. Se suicidó
autora de Orlando y las horas. Hay una película sobre las horas, está muy interesante, está muy buena, por cierto. Y hay otra sobre Orlando también. ¿Cómo? Hay otra sobre Orlando. Sobre Orlando. Una película muy elegante, por cierto. Vale. C.S. Lewis escribe Las Crónicas de Narnia, también es Oxonian, right, Jesus? Oxonian. Ian Fleming, el autor de James Bond. Arthur Conan Doyle. Daniel, ¿has leído Arthur Conan Doyle? Sí, bueno, el detective Sherlock Holmes, sus obras, que también forma parte de la cultura británica, o sea, a pesar de ser una obra literaria muy famosa, de hecho, Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo, era escocés, y en Edimburgo hay una plaza que se llama Piccadilly Place, que tiene una estatua de Sherlock Holmes, recordando justamente al autor de esta obra, ¿no? tan conocida. Eso. Siempre uno ve Sherlock Holmes, inmediatamente piensa en Inglaterra, en Londres sobre todo. Al comienzo de la presentación puso una imagen de The Hound of the Baskervilles, que fue la obra que él escribió después de las millones de cartas que recibió, después de ponerle fin al personaje, después de la supuesta muerte del personaje principal, de Sherlock Holmes, The Hound of the Baskervilles. Agatha Christie, novela policíaca, súper leída, súper traducida, siglo XX. Beatrix Potter es la autora de cuentos de niños, de los cuentos de Peter Rabbit, tiene una imagen ahí arriba, cuentos que me habrán leído cuando era niño, yo no me acuerdo de eso. Estoy hablando de la Inglaterra de los finales de los años 80. H.G. Wells escribe La máquina del tiempo. Lord Byron, poeta, vive siglo XIX, es lo que como mi profesor de literatura de lengua española de la universidad llamaba el primer pop star de la historia, una vida aventurera, participa en la guerra de independencia de Grecia, famoso por su obra literaria, sus poemas principalmente. Joseph Conrad escribe El corazón de las tinieblas. ¿Han oído hablar del corazón de las tinieblas? ¿Han leído El corazón de las tinieblas? Sí. Jesús. Y esa es una obra que quiero decir que se queda pálida con la realidad venezolana. Si Conan Doyle hubiera vivido, Joseph Conrad hubiera vivido en Venezuela de la época que nos ha tocado vivir, cambiaría El corazón de las tinieblas y el argumento sería totalmente distinto, porque lo que él cuenta es pálido con relación a lo que nos ha pasado a nosotros. Básicamente cuenta la historia de... está basada en su viaje por África, al Congo, la historia de un hombre, A ver, tenemos un mensaje acá. Lo siento mucho. ¿Por qué? No has hecho nada, Quetzali. De un personaje conocido como Marlowe que viaja a través de un río, viaja río arriba en busca de un personaje conocido como el señor Kurtz, que es un mercader, un comerciante de marfil. La historia refleja, bueno, la naturaleza de elementos naturales, pero también los elementos de la colonización europea en África, los últimos años de la colonización europea en África, historias bueno, no entendí. No, que ella escribió un mensaje, Daniel, y yo le respondí. No, por eso. Todo bien. No entendí Tranquilo. el mensaje. No he hecho nada, nada malo, Okay. Quetzali. Okay. Entonces, bueno, narra la historia del viaje de este personaje río arriba en busca del señor Kurtz. Años después, Francis Ford Coppola hizo la película Apocalypse Now en el año 79, que está basada muy fielmente en la obra de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Fue una super película, o sea, en palabras del mismo director. Apocalypse Now no es una película sobre la guerra de Vietnam, es la guerra de Vietnam. Fue muy famosa, tuvo muchas nominaciones a los Oscars y la música es la música de los 60 y 70.
y especialmente de The Doors y de Rolling Stones, y tiene muchas citas famosas también. Una de ellas es, me encanta el olor del napalm por la mañana. Es legendaria esa cita. Terrible, por supuesto. La película está basada en la obra de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Hay algunos cambios en la historia, pero es más o menos lo mismo. Pues. Toma lugar en Vietnam, a diferencia del corazón de las tinieblas que toma lugar en el Congo. Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, otro clásico de literatura universal. Henry James. Henry James, me parece haber oído que su hermano era psicólogo y eso causó gran influencia en sus obras. Me parece que sus personajes están súper trabajados precisamente por esta influencia. Creo que Jesús lo ha leído. Jesús, me parece haberte oído mencionar a Henry James. A mí me encanta James, realmente es extraordinario y lo que tú acabas de decir es cierto. Su hermano era psiquiatra o psicólogo y creo que psiquiatra y lo orientó muchísimo en la caracterización de los personajes. Pero no solamente eso, la descripción de James te transporta al sitio. Realmente él es uno de mis actores preferidos. Excelente. Samuel Beckett escribe Esperando Godot. Es básicamente una obra. Laura, ¿conoces Samuel Beckett? Esperando Godot. Sí, claro, claro que sí. Por favor, cuéntanos. Todos pasamos por ahí. Por favor. Tú sabes más que yo de esto. ¿Qué nos puedes decir sobre la obra? Es una obra muy árida, cuesta mucho leerla si no sabes a lo que vas, porque la gente lo llama absurdo, pero no es absurdo. Está muy claro todo lo que sucede. Habla de la soledad del ser humano y son dos personajes principales, bueno, coloquialmente Gogo y Didi, están en un sitio X que cada director pues lo coloca en su parte, en su entorno que pretende. Y estas personas están esperando algo, están esperando a Godot, pero Godot es algo. Ellos están esperando que algo suceda en su vida. Hay momentos que aparece un tercer personaje, pero ¿cómo se llama? Ellos no quieren ver más nada, sino esperar a Godot. Es una historia fuerte, es fuerte y a la vez es muy tierna, pero a la vez es muy dura, o sea, da para mucho pensar. Excelente. Sí, tengo entendido que es totalmente existencialista, lo llaman teatro del absurdo, pero es totalmente existencialista, una filosofía totalmente moderna. Exactamente, eso siempre ha sido el problema con Godot, que la gente lo llama absurdo y como absurdo la montan y pierdes el sentido porque no es existencialista totalmente. Hallarle un sentido a la vida, ¿no? Exacto. Interpretación de la vida, la finalidad de la vida, filosofía pura del siglo XX, en cierta manera. Bram Stoker, bueno, autor de Drácula, Beckett es premio Nobel de Literatura, por cierto. Trinity College de Dublín, Bram Stoker también estudió en el Trinity College. Y Jonathan Swift también estuvo en el Trinity College de Dublín, autor de Los viajes de Gulliver, otro clásico de la literatura universal. Bueno, creo que llega hasta acá la presentación. Bueno, miren todos los autores que hay, todas las obras. Hay bueno, para la vida. No las he leído todas que he mencionado, muchas las he leído y otras las conozco plenamente porque es literatura obligada en la universidad. No lees toda la obra como la Divina Comedia, como el Goethe, como los cuentos de Canterbury, sino lees simplemente extractos. Bueno, comentarios finales, palabras finales, autores que no mencioné, ¿algo más? Jesús Enrique levantó la mano. Jesús. Bueno, simplemente tú has mencionado a propósito de la discusión en torno a Shakespeare, a un personaje que es extremadamente importante y es literatura científica. Me refiero a Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon es un personaje extraordinario.
Francis era un bandido, era un hombre ennoblecido, llegó a ser marqués, llegó a estar en las más altas esferas burocráticas de la corte británica y fue acusado de corrupción, enjuiciado, condenado y confirmado que realmente era un corrupto. Si hubiera vivido en esta época, pues no voy a seguir hablando de política, pero si hubiera vivido en esta época, ustedes saben dónde se ubicaría. Pero anyway, el hombre escribió, era un hombre extremadamente inteligente y escribió a la par de su trabajo político, escribió una de las obras cimeras en el desarrollo del pensamiento científico contemporáneo. Básicamente él estableció los cimientos del pensamiento científico, que después ha sido refinado, pero él es considerado como uno de los creadores del análisis crítico, de la visión en la naturaleza, del empirismo en la investigación científica. Empirismo contra racionalismo, me refiero, la búsqueda de la realidad visible como punto de partida para el análisis de la realidad y los mecanismos de los sucesos, contra el racionalismo, que es el que tenían filósofos como Platón o Aristóteles, en donde es la visión racional, independiente de la naturaleza, la que guía la concepción de lo que es la realidad. ¿Ves? Este hombre dice lo contrario, ¿no? El empirismo es fundamental, o sea, la observación de lo natural para a través del racionamiento convertirlo en axiomas de cómo las cosas funcionan. O sea que quería mencionarlo porque es realmente uno de los personajes más importantes, a mi modo de ver, de la ciencia universal, y es inglés y es contemporáneo de Shakespeare y de Marlowe, ¿no? Bueno, y Charles Darwin también era inglés, ¿no? Ya que estamos hablando de literatura científica, si bien es cierto que, bueno, eso después se hablará más adelante, pero yo creo que cabe acotar también la obra de Darwin con su evolución de las especies, la teoría de la evolución de las especies, en el sentido de que yo creo que eso marcó un antes y un después en el estudio de la ciencia, desde todo punto de vista. Ese gran axioma, su teoría de la selección natural y de que sobreviven los más aptos, y yo creo que comenzó a bajar de la nube a muchos en cuanto a, ¿no? O sea, yo creo que todos los que somos científicos le debemos mucho a Darwin, más allá de que probablemente tenga sus ideologías y su asunto, pero en cuanto a la obra hay que mencionarlo. Yo lo mencioné muy rápidamente cuando hablaba de la Royal Society, Sí, exacto. pero bueno, es un tema fascinante. Efectivamente, Darwin también es el producto de muchas coincidencias. También tenía en su propia familia, tenía al abuelo también, era naturalista, tuvo la formación en teología, tuvo la formación en biología y en arqueología o paleontología, me parece. Y esa acumulación de conocimiento y lo que ya sabía, porque no creo todo de la nada, tenía información sobre un tipo que se llamaba Lamarck, el de las jirafas. Lamarck. ¿Cómo se llamaba el abuelo de Darwin? Erasmo. Tenía una conjunción de conocimientos, hace ese famoso viaje sobre el barco, se me olvidó el nombre del barco, El Beagle. El Beagle, se monta en el Beagle por 2 años y realmente viaja 5. Y bueno, hace una circunnavegación, creo que hace circunnavegación de la Tierra, llega a las Galápagos. En estos días se cayó el famoso arco de Darwin en las Galápagos, salió la noticia, una formación rocosa colapsó. Y bueno, escribe su gran obra, el origen de las especies, ¿no? Y hay la otra persona que trabaja con Darwin, Carolina. Wallace. Entonces, más que hablar de solamente Darwin, también hay que hablar de Wallace, porque los dos son los que unifican los conocimientos de alguna manera. Creo que uno publica antes que el otro, ¿no? Hay una historia ahí, no recuerdo muy bien, el lote muy fresco, pero el mérito es de los dos, realmente, la teoría. Como decía Daniel, el gran logro de Darwin es bajar el hombre del pedestal donde estaba montado.
Porque la gente creía que los fósiles que encontraban los había puesto Dios ahí para engañar a los hombres, para hacerles Correcto. creer una cosa distinta. Correcto. Entonces, en esa Inglaterra victoriana conservadora, este tipo llegó e hizo lo que hizo y cambió para siempre la ciencia. Hablando de empirismo, que Jesús hablaba de empirismo cuando hablaba de Bacon, yo pensé en poner filosofía también, pero bueno, es bastante información. Quería hablar de Hume y de Berkeley y de Locke, pero bueno, es desviarse también un poquito del tema y bueno, es muchísima más información y es preparar una clase más larga y refrescar muchas cosas también. Pero bueno, en otra ocasión, no lo sé. Bueno, si no tienen nada más que agregar, podemos terminar. Nos hemos estado tardando muchísimo. 10:30, perfecto. Las últimas clases. ¿Comentarios finales? ¿Algo más? Que tengan feliz semana y feliz fin de semana. Gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Dale. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Stop share y stop record.